Buenas noches, profesor. Bueno, voy a presentar y a sustentar la práctica. Coloqué la materia, el profesor, la fecha, el integrante, pues obviamente hoy 7 de marzo, yo solamente. La introducción es para escalar la práctica, realizaré el análisis de toda la data, son datos abiertos del gobierno, de la categoría de seguridad y defensa, y el reporte se llama Reporte de Delito de Violencia Intrafamiliar, Policía Nacional. La URL la compartí y los requisitos que tenemos en el documento de Word. Entonces, la creación del problema es teniendo en cuenta que el dataset tiene variables temporales, geográficas y demográficas. Esto es ideal para nuestro análisis, ¿cierto? Vamos a realizar un análisis o a requerir un análisis profundo de los delitos cometidos en el último año, que este último año yo lo puse era porque creí que teníamos muchos datos del último año, pero en realidad es hasta octubre nomás. Entonces lo que hice fue ver el histórico, ya lo van a ver, por el volumen grande de datos que tenemos. No se puede mostrar en una hoja de cálculo de Excel o de Google Sheet, ¿cierto? Entonces procedo con la importación de pandas, NumPy, Matplotlib, PyPlot Express, que es la versión más livianita, y Google Colab, donde voy a importar el drive de mi unidad para poder cargar mi archivo. Entonces, monto mi unidad, le doy permiso cuando monto mi unidad. Lo que hago es crear el data frame principal utilizando pandas, leo el CSV en toda mi ruta, el nombre del archivo con su extensión y muestro los 10 primeros registros. Entonces, para estos 10 primeros registros, lo que tengo es departamento, municipio, código DANE, armas que se utilizaron, fecha del hecho, el género, masculino o femenino, el grupo étnico y la cantidad. En esta sección de código lo que empiezo es a hacer transformaciones. Entonces, le elimino los espacios en blanco al principio y al final. Lo convierto en uppercase o en mayúsculas de la columna departamento. Para municipio lo que hago es convertir en uppercase en mayúsculas también. Reemplazo el espacio CT por nada y le elimino los espacios en blanco del principio y al final. Si ven el CT, acá tenemos varios, ¿cierto? La fecha, de hecho, la convierto utilizando pandas con este formato. Agrego los días de la semana a partir de la fecha de hecho. Al género lo mapeo con si es masculino M, si es femenino F. Creación de la columna por año, basándonos a partir de la fecha de hecho. En el siguiente bloque lo que hago es crear una función que recibe departamento como parámetro obligatorio, municipio opcional y año. Entonces, el primer data frame lo que hago es filtrar por ese departamento que me enviaron todo mi dataset principal y lo agrego al data frame de filtros. Si el municipio me lo enviaron, lo que hago es agregar ese filtro para esos municipios. Entonces lo que hago es tomar todos los del departamento que me enviaron y adicional el municipio, lo igual o que sea igual a lo que yo tengo en mi dataset para filtrar. Si el año también me lo enviaron, hago lo mismo, pero esta vez comparando el año con el año de mi data frame. Luego creo mi data frame temporal, creando una agrupación de fecha y sumándolo por la cantidad. Reseteo el index para evitar errores futuros. El título lo creo de forma dinámica, donde le concateno el departamento que me enviaron. Si tiene municipio, le concateno el municipio. Y si tiene año, le concateno el año. En mi feed, que es mi objeto, utilizo el data frame, le envío el eje X, que es fecha, el eje Y, que es cantidad, mi título, el plotly blanco, que es todo mi template, y line shape y el render mode. Utilizo el update access para actualizar los ejes y muestro mi gráfica. Entonces, al llamar nuestra función, yo le envío solamente departamento porque recuerden que les dije que era un parámetro obligatorio. Entonces, acá para Antioquia, para este caso, me traje solamente los casos de violencia intrafamiliar de Antioquia solamente. Como ven esta gráfica de acá
del 2010 hasta el 2014 es muy plana. Pues sí han habido casos, pero no tantos. Empiezan a crecer los casos del 2014 al 2025, octubre del 2025. Todos estos casos fueron incrementando, que no analizando la situación en la historia de nuestro país, no es que hayan incrementado, sino que hubo más medios y la gente, las personas, tanto mujeres como hombres, y personas en general, adolescentes, cualquier tipo de persona, tuvieron más acceso a esas denuncias y como que dejaron el miedo a realizar esta denuncia. De esta gráfica podemos interpretar eso, ¿cierto? Porque violencia intrafamiliar siempre ha habido, incluso antes hubo más violencia que ahora, sino que en estos momentos, como la tecnología ha avanzado tanto, han incrementado como los medios de denuncio de estos casos, ¿cierto? Luego llamamos la misma función, pero esta vez con Medellín. Vamos ahora a analizar los datos de Antioquia, nuestra gráfica por Antioquia y por Medellín. Entonces, como vemos, si ven la gráfica no cambia mucho, si hay unos picos más altos, pero no es que sea mucha la diferencia. Tenemos lo mismo desde los años y ese salto que empezaron a incrementar los casos a partir del 2014. Y acá viene lo otro, que es analizar, llamamos la función por departamento, municipio y año, que este fue el último año. Y si ustedes pueden ver en este año, pues tenemos todo el histórico día por día de los casos que se reportaron ahora. Yo quiero hacer énfasis acá. Como pueden ver ustedes acá, en esta fecha, que fue el 1 de enero del 2020, hubo 79 casos. Fue el día que más casos de violencia intrafamiliar se reportaron en Medellín, ¿sí? Acá, pues tenemos otro pico que es muy alto, que fue en enero del 2021 y septiembre del 2024, ¿cierto? Más adelante van a entender por qué tomé como referencia a esos casos. Ahora, para el siguiente bloque, lo que hago es ordenar los días, Monday, Tuesday, Wednesday, y esto sale en inglés porque así funciona la función, valga la redundancia, de los días. Luego le hago el mapa y digo, venga, a los Monday, cámbialo por lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, así sucesivamente. Y esto lo agrego en un objeto en un arreglo o diccionario más bien, de datos, ¿cierto? Haciendo ese mapeo de Monday, de inglés a español, para ser más específico. Creo mi data frame de días, donde voy a agrupar los días de la semana y haciendo una suma por cantidad, ¿cierto? Reseteo el índice por los órdenes del día, la orden de días, que es el organizado que tuve acá. Luego la figura, que es el objeto que voy a imprimir, ¿cierto? Esta figura. Lo que hago es crear una gráfica de barras donde el envío es de la set por día, el eje X es día semana, el eje Y cantidad, mi título, mi color, que voy a hacer agrupación por cantidad, el color que sea un degradado de rojos y los labels que tengo, que es día de la semana, cámbialo por día y cantidad por total casos. Imprimo mi gráfica, ¿cierto? Y ahora vemos con el outlier. Este outlier ya se van a darte cuenta que es, pero es una agrupación de fecha y por una suma de cantidad. Reseteo el índice como siempre para evitar errores futuros y saco mi top de las 10 fechas, ¿cierto? Luego, pues sigo con mi top de las fechas a esta columna de fecha STR. Le mando toda esta transformación de fechas, ¿cierto? Que son las fechas, pero en string. Imprimo mi figura outlier donde le voy a mandar mi top de fechas, mi eje X y Y, mi título, mi texto, el color que va a ser una agrupación por cantidad y el color continuo, que ya lo van a ver, que es como una especie de iris diferente, ¿cierto? Como morado. Imprimo, bueno, hago mis trazos, los actualizo con la posición e imprimo mi gráfica. Ahora, como pueden ver, estos son la distribución de casos por días de la semana. Entonces, acá estamos tomando
como localización todo Colombia, ¿cierto? Ya no vamos a basar en un departamento ni en un municipio, sino que vamos a analizar toda la data que tenemos nosotros. Entonces, si ustedes visualizan acá, en el día domingo es donde más casos de violencia intrafamiliar se reportan. Entonces, para el día domingo tenemos 264.241 casos. El segundo que lo sigue es el lunes, ¿sí? Con 217.009 casos reportados, ¿cierto? Y nos vamos pasando para el martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Aunque primero sigue miércoles, sábado, jueves, viernes. Si seguimos, perdón, ese orden. Ahora, del outlier que le mencioné, ese era el top 10 de las mayores incidencias o donde se reportaban más esos casos de violencia intrafamiliar. Como pueden ver, si recuerdan lo que les mencioné anteriormente, esos picos que teníamos, al momento de graficar nosotros, estamos diciendo que la fecha en que más casos de violencia intrafamiliar se reportaron fue en el 1 de enero del 2020. El segundo caso fue el 1 de enero del 2025. En el tercero fue el 1 de enero del 2021. Como ven, esos tres factores que siempre se cumplen el 1 de enero para esos 3 años donde más casos de violencia intrafamiliar se reportaron, ha sido el 1 de enero del 2025, después del 31 de enero, que es fecha de Año Nuevo. Entonces, influye mucho el alcohol. Sí, podemos analizar que el alcohol, por la cultura de nosotros, en Colombia, los 31 de diciembre empezamos a tomar, a celebrar con la familia. En vez de ser esto una fecha como más amena, más alegre, pues pasan estas cosas, ¿cierto? Que podemos inferir de nuestra gráfica a eso, ¿cierto? Donde pues acá tenemos el primero del mes marzo, acá tenemos el 15 de septiembre, bueno, yo soy malo con los meses en número, pero podemos ver todo eso. El 2024 también fue el 1 de enero, entonces miren que ya van 4 años que ha pasado lo mismo, 2020, 2021, 2024 y 2025 ha sido los picos más altos que hemos tenido para esas fechas, especialmente. Bueno, acá seguimos con un reporte diario. Entonces, creo mi de la frame diario lo voy a agrupar por departamento y fecha de hecho. Y voy a hacer una suma por cantidad. Reseteo mi índice como siempre. Creo un promedio, un de la frame de promedios, donde va a ser una agrupación por departamento y cantidad, va a ser mi promedio, el promedio que voy a sacar. Agrego dos columnas que va a ser departamento y promedio diario. Bueno, o agrego no, lo que hago es como modificarla, ¿sí? Ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, el DF promedio lo que hago es ordenar esos valores por promedio diario, de forma descendente. Entonces, acá en la gráfica le mando mi data frame, el último que construí con el ordenamiento de promedios y departamentos y muestro el top 15, o sea, muestro los 15 primeros departamentos que más violencia intrafamiliar promedio reportan. Lo mismo eje X, eje Y, mi título, mis labels, mi color que va a ser agrupado por promedio diario y el color que es la escala donde va a ser por rojos, una escala de rojos en degradado. Y muestro mi gráfica. Ahora, este es mi top 15 de los departamentos que más casos en promedio reportan, ¿cierto? Acá, igual que las otras gráficas, no estamos mostrando, que la anterior gráfica, perdón, no estamos mostrando solo un departamento ni un año, no, estamos mostrando todo el histórico que tenemos nosotros. Entonces, el promedio más alto para el departamento que más violencia intrafamiliar reporta es Cundinamarca, con un promedio del 83,84%. Es muchísimo. O sea, 84 casos, casi 84 casos en promedio reportados diarios. Es demasiado. Ahora, el segundo que lo sigue es Antioquia, luego Valle, luego Santander. Si pueden observar acá entre Cundinamarca y Antioquia, Cundinamarca lo supera por más del 50%. O sea, ni siquiera Antioquia tiene el 50% de esos reportes de ese abuso intrafamiliar. Entonces vemos que Cundinamarca es uno de los departamentos
que en promedio más violencia intrafamiliar reportan. Y eso que estamos contando solamente los casos que han reportado, ahora los que no reportan, eso no se sabe. Entonces, es un municipio donde hay que trabajar mucho para que estos casos vayan disminuyendo. Igual que en todos los municipios, pero este es como un foco principal donde tienen que empezar a bajar como ese índice de violencia intrafamiliar. Sí, porque es increíble que duplique más de los casos que se presentan en Antioquia. Sí, entonces hay que ponerle como el foco a eso. Bueno, esto fue mi presentación de la práctica. En los datos que me hace fueron datos abiertos del gobierno. Muchas gracias, profesor.